Gracias por ser junto a nosotros en República. Continuamos discutiendo el eje temático de este programa ha sido las juventudes y estamos hablando ahora sobre las políticas en concreto dirigidas a este segmento poblacional y su financiamiento. Y es un gusto para mí recibir a Jamie Muñoz, directora del Instituto Nacional de la Juventud, INJUVE. Buenos días, directora. Bienvenida a República. Buenos días, Carlos, y un saludo también a la audiencia. Gracias por tomar la invitación y estar conmigo temprano por la mañana. Y ahora hablemos un poco las actividades o las acciones que realiza el INJUVE en función de este segmento poblacional, de este grupo importante. Lo hablábamos en el bloque anterior con Rafael Pleites del PNUD. Hay diferentes elementos que caracterizan a los jóvenes en particular. Yo solo quiero destacar algunos asuntos, algunos datos que ofrece este informe. Identifican 5 grupos vulnerables de la juventud salvadoreña. Están hablando de los jóvenes fuera del sistema educativo, los jóvenes en transición al mercado laboral, los jóvenes que están en el riesgo de desertar de la escuela, las mujeres jóvenes y también estaban hablando de los jóvenes rurales. En ese sentido, con este grupo, con estos grupos vulnerables, ¿qué acciones o qué programas desarrolla el INJUVE en estos segmentos, en estos grupos en concreto? Bueno, primero quiero destacar que he sido parte de la elaboración de este informe y además como responsable de la institución de juventud me complace que el informe, después de más de 2 años de trabajo, sea en el tema de juventud. El tema de juventud necesita tener un impulso importante en el país. Tenemos que aprovechar algo de lo que hemos venido hablando, que es el bono demográfico. El bono demográfico es favorable para nuestro país, es decir, que esas personas que están económicamente activas en edad de trabajar somos mucho más que las personas dependientes y eso hace entonces que la mirada hacia la juventud sea en el desarrollo de sus capacidades y sus habilidades. El informe precisamente habla de la necesidad y de esas condiciones difíciles del acceso a la educación, del acceso al empleo que tienen los jóvenes y para eso yo lo digo, digamos, también con mucha propiedad. En estos últimos años hemos venido trabajando una estrategia a través del programa Jóvenes con Todo, que es una estrategia de coordinación y de articulación interinstitucional donde permite a los jóvenes tener acceso a becas que le van a permitir desarrollar sus capacidades y sus habilidades para incorporarse a la vida productiva y al mercado laboral, donde este programa también le ofrece reinserción educativa precisamente porque nosotros priorizamos a aquellos jóvenes que estaban fuera del sistema escolar. El informe hace un estudio del año 2017 y habla de la deserción escolar en un nivel del 37%, combatir esa deserción escolar, pero además que los jóvenes que salieron del sistema educativo retornen a la escuela, es uno de los elementos importantes que hace el programa Jóvenes con Todo. Y luego hay una atención precisamente a las mujeres jóvenes. Cuando hace aproximadamente 3 años, la Fundaungo hizo en el país un estudio sobre los jóvenes que ni estudian ni trabajan. En ese estudio pudimos constatar que de cada 10 jóvenes que no estudian y no trabajan, 8 son mujeres. Por eso el programa Jóvenes con Todo definió que teníamos que trabajar por la incorporación masiva de las mujeres y lo hemos logrado. Tenemos más del 60% de los jóvenes que se atienden en el programa Jóvenes con Todo son mujeres, porque nuestras mujeres están en esa condición que se quedaron sin estudiar y se quedaron en la casa, se dedican a las labores de cuidado, pero no se reconoce como un empleo. Esa incorporación, pero eso requiere no solo la incorporación de nuestras mujeres jóvenes como actoras estratégicas del desarrollo del país, sino que requiere que debemos desarrollar sus capacidades y sus habilidades. En el programa hemos podido observar que nos encontramos frente a una realidad y es que muchas de nuestras mujeres ni siquiera han finalizado, ¿verdad?, el 9º grado. Algunas no han finalizado el bachillerato y mucho menos han tenido acceso para poder generar un proceso de formación técnica o de educación superior. El programa Jóvenes con Todo alienta entonces un proceso donde nuestras mujeres jóvenes pueden crear una ruta de aprendizaje que les va a permitir finalizar a través de una carrera técnica o a través de una carrera universitaria y luego además el programa hace una vinculación directa a través de la intervención del Ministerio de Trabajo para la vinculación y la orientación laboral. Por eso digo, el programa Jóvenes con Todo es una estrategia que va enfocada precisamente a la visión que tiene el informe de desarrollo humano, que es transitar hacia una arquitectura de políticas públicas que respondan a las necesidades específicas de los jóvenes. No solo El Salvador, sino muchos países tienen esa diversidad en la juventud. No podemos entonces
proponer una política pública específica que atienda a 1.856.000 jóvenes que tenemos entre las edades de 15 y 29 años. Necesitamos políticas públicas específicas para esos grupos vulnerables que ya definió el informe y que yo estoy totalmente de acuerdo. Otro de los jóvenes, digamos, que han estado también muy marginados son precisamente los jóvenes rurales. En el país hemos experimentado en las últimas 2 décadas una migración masiva de los jóvenes rurales a las áreas urbanas, porque creen entonces que en las áreas urbanas encontrarán oportunidades que no tienen en la zona rural. Eso nos ha llevado a que del 1.856.000 jóvenes que tenemos en el país entre 15 y 29 años, cerca del 64% vivan en las áreas urbanas y solo un 36% se queda en las áreas rurales. Por eso, cuando el informe prioriza a uno de los grupos como los jóvenes rurales, eso nos conlleva también a trabajar políticas públicas. Aquí el reto es mucho mayor. Primero porque, digamos, las instituciones no tienen la territorialidad que se requiere para atender a los jóvenes rurales. Y entonces aquí lo importante es la coordinación y la articulación interinstitucional. Y juegan un papel importante los gobiernos locales, que son los que tienen al final la mayor territorialidad ya para ir a sectores específicos en los que se subdividen los municipios. Uno de los asuntos que hablábamos, directora, con Rafael en el bloque anterior, en la entrevista anterior, es que las políticas dirigidas a los jóvenes y también elaboradas, diseñadas junto a los jóvenes, correcto, es que estos programas deben de tener una evaluación, se debe de conocer si lo que se está implementando tiene algún tipo de impacto, tiene algún correcto, tipo de transformación. Y ya que ha mencionado el caso del programa Jóvenes con Todo, ¿qué elementos utilizan para evaluar el programa? Es decir, ¿cómo evalúan el desempeño de dicho programa en los espacios que lo están desarrollando? Entiendo que son en 58 municipios, sí, y están trabajando con más de 15.000 jóvenes. Sí. Entonces, ¿cómo evalúan ustedes este programa para decir que la vida de estos jóvenes está cambiando, está transformándose y está generando mayores oportunidades educativas y laborales? Yo quiero comentar que el diseño del programa Jóvenes con Todo nos llevó más de 1 año de trabajo. Su diseño conceptual, su metodología, y todavía iniciamos su implementación, todavía avanzando hacia un sistema de seguimiento y de monitoreo y evaluación que nos permitiera dar resultados. Hemos tenido en este caso específicamente el apoyo de la Secretaría Técnica de la Presidencia. La Secretaría Técnica de la Presidencia maneja algunos sistemas de seguimiento y monitoreo que lo hace con otros programas que tiene el gobierno y que lo hemos adaptado en el caso del programa Jóvenes con Todo para dar un seguimiento específico. Fíjese que usamos en el ingreso del programa una ficha que se conoce como RUP, que es el Registro Único de Participantes, donde conocemos y segmentamos las necesidades de los jóvenes, pero sus condiciones también económicas, sus condiciones socioemocionales, y eso nos permite tener un conocimiento más amplio de ellos. Y en el sistema de monitoreo y seguimiento lo que hacemos es precisamente primero revisar si hemos cumplido las metas. El programa tiene metas específicas. El programa se estableció que del universo de los jóvenes atendidos en el programa, por lo menos el 30% de esos jóvenes tendrían que finalizar sus procesos formativos, es decir, formación técnica, y lo vamos logrando en este momento. 2 años de evaluación nos han permitido tener cerca de 954 jóvenes estudiando en el IDCA-FEPADE las carreras técnicas. Tenemos más de 2.700 jóvenes que han generado procesos de pasantía dentro del sector público y del sector privado. En este momento estamos, y hay un equipo que trabaja dentro de parte del sistema de monitoreo y seguimiento, llamando a todos los jóvenes, llamando a más de 7.000 jóvenes que han pasado por el programa y que ya no están dentro, para hacer una entrevista sobre los servicios que le ofreció el programa. También tenemos en el proceso de monitoreo y seguimiento, hemos avanzado a un formato que nos permite conocer más si todavía esa condición del joven que terminó su proceso educativo tiene una vinculación directa al mercado laboral o tiene una vinculación temporal al mercado laboral. Es importantísimo para nosotros, y digamos, este es un programa que cumplió 2 años de ejecución y que nosotros usamos como principio que debe de tener una mejora continua. Hemos conocido experiencias como la de Empléate de Costa Rica y hemos también revisado el sistema de monitoreo y seguimiento que tiene ese programa, o los que tienen algunos de Chile y de Argentina, con la intención de mejorar el nuestro. Y ahora que el informe ofrece, y además que
que miramos a la cooperación, a los organismos internacionales dispuestos a acompañarnos en un debate que nos permita primero obtener mayor recursos para invertir en juventud, porque podemos hablar de todas esas grandes necesidades que tienen los jóvenes, pero ¿cómo las resolvemos? Tenemos que resolverla a través de generar políticas públicas eficientes y específicas, pero para hacer eso necesitamos recursos. Y de repente el tema de los recursos hacia la juventud se vuelve un debate muy fuerte. Justamente, y vamos a hablar eso en el segundo bloque, directora, el financiamiento para las políticas y los programas de los jóvenes, pero también los contrastes de las realidades que se dan en entornos urbanos, en entornos rurales y también de los grupos más vulnerables, según menciona el informe del PNUD. Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con JB Muñoz, directora del Instituto Nacional de Juventud, INJUVE. Hablamos de las políticas de juventud y su financiamiento. Uno de los aspectos que me gustaría aprovechar en este bloque, directora, es el siguiente. El informe también menciona no solo hay vulnerabilidades de jóvenes, hombres y mujeres en lo rural, también en lo urbano y en los entornos urbanos las expresiones de violencia, es decir, marcados por violencia, por expresiones de pandillas, por expresiones también de crimen organizado. Y un aspecto es, y se lo consulto de esta manera, ¿cómo trabaja o cómo el INJUVE enfrenta esta situación? Por un lado, ustedes quieren desarrollar políticas para prevenir la violencia, tratan la manera en cómo sacar a estos jóvenes de estos entornos vulnerables, pero por otro lado hay expresiones de represión y de victimización de la policía. ¿Cómo trabaja entonces el INJUVE en este escenario? Ustedes en función de prevención, de una gestión del territorio bajo una manera, pero la policía lo hace de otra manera con el mismo grupo poblacional que trabaja. Bueno, yo quiero decir que el INJUVE tiene un mandato por ley de trabajar el tema de la prevención de la violencia. Yo soy una fiel creyente que el abordaje de la violencia y la criminalidad en el país debe hacerse de manera integral. No podemos pensar que solo la represión resuelve el problema de la violencia. Es más, yo creo que el elemento fundamental del combate de la violencia y la criminalidad está en la prevención, porque la prevención entonces nos ayuda a prevenir precisamente el cometimiento de delitos en el futuro, nos ayuda a construir entornos adecuados para construir lo que soñamos los salvadoreños, la cultura de paz, el retorno de valores para la práctica dentro de las comunidades, y eso es justo lo que hacen los modelos de prevención de violencia. Sin embargo, claro, como el problema de la violencia y la delincuencia es tan fuerte, de repente los discursos son mucho más fuertes para ser represivos, porque entonces eso le gusta mucho más a la población. En ese sentido, yo he tenido que enfrentar definitivamente una batalla muy fuerte por convencer a muchos que el tema de la prevención es fundamental, y principalmente en los jóvenes. Principalmente en los jóvenes significa rescatarlos de esos círculos donde pueden finalmente terminar convertidos en miembros de pandillas, y no lo podemos hacer de otra manera más que invirtiendo en los territorios, cambiando los entornos de los jóvenes, generando procesos de sensibilización en distintos temas, generando oportunidades para los jóvenes para que generen también ingresos, si no van a querer vivir entonces del tema de la extorsión. Entonces necesitamos hacer el tema de prevención. El INJUVE ha venido trabajando desde mucho antes de que yo me convirtiera en directora con apoyo de la Unión Europea para fortalecer el modelo de prevención de violencia y trabajarlo junto a los gobiernos locales. Es un modelo interesante donde se trabaja la comunidad, la familia, donde se trabaja individualmente al joven, donde se vincula también a las oportunidades que deben de tener los jóvenes. Sin embargo, digamos, a pesar de resultados positivos, porque la reducción de los delitos en la implementación del Plan El Salvador Seguro no solamente tiene que ver con las acciones de represión, sino que tiene que ver con toda esa labor de prevención que hace el Viceministerio de Prevención, el Ministerio de Cultura, las mismas municipalidades, y que hacemos todo de manera conjunta. A pesar de eso, fíjese que si usted revisa, por ejemplo, en la distribución de la contribución especial, la prevención no alcanza ni siquiera el 20%.
O sea que son cerca del 18% que estamos invirtiendo en prevención y más del 80% va destinado para otras áreas. Entonces significa que hay que repensar entonces en esa idea que está muy clara dentro del Plan El Salvador Seguro. Sí. El Plan El Salvador Seguro colocó la prevención como el eje número 1. Y no fue casualidad que lo colocamos ahí, porque es partir de un proceso integral que nos va a llevar precisamente a dar resultados en el combate de la violencia y la criminalidad. Se lo planteo de esta manera, directora, mencionó dos ideas muy interesantes. La primera es, ha tenido que dar batallas, por ejemplo, para cambiar el esquema que se tiene sobre muchos jóvenes en el país, pero también me menciona la inversión en prevención es muy baja. ¿Qué significa, por ejemplo, esto? Es decir, por un lado, tiene que batallar o lidiar con las ideas que tienen dentro del mismo gobierno personas o grupos que apuestan más al esquema más represivo porque quieren tener datos y más personas capturadas, más personas señaladas, pero por otro lado usted quiere trabajar y quiere promover que en los jóvenes se den nuevas oportunidades y que no sean estigmatizados. ¿Cómo se puede lidiar con esto? Lo que pasa es que tenemos una sociedad que naturalmente, a veces sin darse cuenta, estigmatiza y discrimina a los jóvenes. Ese es un quiebre que debemos hacer en la sociedad salvadoreña, combatir la estigmatización y la discriminación. Y lo otro es que tenemos que pensar en que la inversión en el tema de juventud va más allá de los eventos electorales. A veces pensamos entonces en que lo que comunicamos debe gustarle a la gente. Entonces, si yo digo que voy a combatir la violencia con fuerza, eso me gusta más. Y eso nos pasa no solo en el gobierno. Hoy estoy lidiando una batalla porque la Asamblea Legislativa nos apruebe $5 millones de la contribución especial precisamente para el programa Jóvenes con Todo. Sí. En el 2016 nos aprobaron $4.8 millones. En el 2017 nos aprobaron cerca de $10 millones. Y ahora ha sido difícil, llevamos 4 meses insistiendo en tener $5 millones. Había una propuesta inicial que era de 8 millones y ahora está reducida a 5 millones. Y a pesar de eso, escuché ayer al presidente de la Asamblea decir de que no estaba de acuerdo porque dijo que darle dinero al INJUVE era dar para la campaña electoral. Y eso me parece muy grave, precisamente porque ya venimos trabajando un proyecto y ellos lo conocen precisamente. El programa Jóvenes con Todo es una estrategia que transita a convertirse en política pública permanente, que ha tenido el apoyo de la cooperación internacional. El programa ha dado resultados y transitamos a que sea una política que se quede, no una política del gobierno, sino una política del Estado, que se quede como una manera de intervención permanente para los jóvenes. Ya que lo plantea de esta manera, directora, y es justo uno de los puntos que quería plantearle, ya lo ha anticipado usted, se ha pedido una solicitud de financiamiento o modificación de partidas presupuestarias para la actual ejecución del presupuesto 2018 de 5 millones, digamos, es un monto mayor de 22 millones y de estos 5 millones va para el INJUVE. Y una de las posturas de partidos de oposición es, bueno, este dinero se puede utilizar en función de la campaña electoral y con actividades político-partidarias. ¿Cómo desde su posición como directora del INJUVE desmontaría esa afirmación? Bueno, he tenido la oportunidad de estar 2 veces en la Asamblea Legislativa. Fui a la Comisión de Hacienda y estuve también en la Comisión de Juventud. He explicado a los diputados cuál es la estrategia y cómo serán distribuidos esos fondos. Serán trasladados 1,5 millones al IDCA-FEPADE para cubrir las becas de formación técnica de los jóvenes. Trasladaremos a la Universidad de El Salvador cerca de $500 millones para darle continuidad a cerca de 700 becas que tenemos con la Universidad de El Salvador. Trabajaremos para entregar cerca de $600,000 en capital semilla con la CONAMIPE a los emprendimientos de jóvenes. No le veo cuál entonces es la situación y usted sabe ahora, principalmente en estos últimos años, las instituciones estamos sometidas a tantos mecanismos de controles y además hay presupuestos específicos que van destinados para áreas específicas. No entiendo cómo pueden hacer una valoración como esa. Yo creo que el tema de juventud lo debemos ver con mayor seriedad y no verlo con como coincidiendo con los eventos electorales, porque si lo vemos de esa manera, entonces vamos a ver siempre a los jóvenes como un voto y no lo vamos a ver como los actores estratégicos del desarrollo del país. Lo planteo de esta manera antes de irnos a la pausa. ¿En función de qué tipo de evidencia, qué tipo de documentación plantearía usted a la opinión pública, a las expresiones político-partidarias? Es decir, este dinero no se va a utilizar para campaña, se va a utilizar, ya me hace una descripción que va para el FEPADE, va para la Universidad de El Salvador, pero si lo pone con cierto tipo
tipo de evidencia es para que el monitoreo de este programa diga con claridad, claro, no se utiliza en finalidad. Para hacer eso hacemos un convenio de subvención con cada una de las instituciones donde se hace la transferencia. Se hacen la transferencia de los recursos y se establecen cuáles son entonces las metas que vamos a cumplir, los informes mensuales que cada una de las instituciones deben de presentar para el seguimiento de los jóvenes. Y yo quiero decir algo también, porque los jóvenes también lo deben de decir, y ahora que tenemos acceso a las redes sociales, nunca el equipo del personal del INJUVE y del programa Jóvenes con Todo le ha preguntado a un joven que llega al programa a qué partido pertenece, o le ha dicho que tiene que ser del FMLN para poder ingresar al programa. No hemos hecho eso, porque yo creo que el tema de juventud debemos verlo con visión de país y no con visión partidaria. He insistido en eso desde hace muchísimos años y lamento que este momento electoral en el que nos encontramos, el tema de juventud caiga a un nivel tan bajo de debate y no lo veamos con la seriedad que merece. Este informe nos hace un llamado de atención. No es posible que los organismos internacionales, no es posible que Naciones Unidas nos haga un llamado como sociedad salvadoreña y nosotros caigamos entonces en los discursos de no ponernos de acuerdo, cuando una de las cosas fundamentales que plantea el informe es que requiere un debate serio y un diálogo político que nos lleve a construir acuerdos sobre cómo vamos a hacer para transitar hacia esa nueva arquitectura de políticas públicas. Y me gustaría aprovechar el último bloque para eso. ¿Qué marca un diseño de políticas públicas dirigido a los jóvenes? Pero le incorporo esto, que ellos sean parte de ese diseño de esos programas, de su participación protagónica en la formulación de políticas públicas hacia ellos. Una pausa, regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Último bloque de la entrevista que tenemos con Jamie Muñoz, directora del Instituto Nacional de Juventud. Ahora me gustaría que hablemos de dos aspectos: financiamiento de los programas y políticas hacia los jóvenes y esta nueva arquitectura de políticas que está promoviendo el PNUD. En el primer aspecto es esto, directora: ¿cómo se logra el financiamiento para políticas de jóvenes cuando el gobierno en sus diferentes carteras establece prioridades, tienen un marco de ley de responsabilidad fiscal en el cual hay un margen de maniobra muy delimitado? ¿Cómo se puede lograr más financiamiento para los programas y las políticas para los jóvenes? Considerando esto, revisando un poco los datos del presupuesto aprobado 2018, usted me dirá si hay más o es menos la cantidad. El programa Apoyo a Política Nacional de Juventud tiene un presupuesto de 3.6 millones de dólares, fondo GOES, pero los otros dos proyectos, el apoyo al programa de empleo y empleabilidad, 1.6 millones de dólares es de donaciones, y el fortalecimiento al programa de empleo y empleabilidad juvenil, FOCAP-PAPSES, es 3.1 millones de dólares, donaciones. Es decir, ¿cómo lograría usted más financiamiento para los jóvenes, considerando por un lado que seguridad pública quiere tener más presupuesto, que en el campo de salud y educación más presupuesto? ¿Cómo se puede trabajar en ese escenario? Bueno, hemos venido trabajando, incorporando desde varias áreas presupuesto para los programas, y yo quiero aprovechar además para agradecer a la Unión Europea, que es uno de los cooperantes más grandes que tenemos en el INJUVE. La Unión Europea destinó dentro del desembolso del plan social que le dio al país cerca de 20 millones de dólares para el programa Jóvenes con Todo, que ya una parte usted lo mencionó, que fue asignada en el año 2018, y vamos a tener para el año 2019 cerca de 3 millones de dólares que provienen de esa donación. Pero además vamos a tener un incremento, aunque no es mucho, pero un incremento que nos va a permitir también sostener, en este caso, el equipo que fortalece y que implementa el programa Jóvenes con Todo, con un apoyo del fortalecimiento que viene del fondo GOES de cerca de 4 millones de dólares. Sin embargo, eso no es suficiente todavía para cumplir con las proyecciones y con lo que nosotros quisiéramos a través del programa Jóvenes con Todo. Otra asignación, que es la que hemos tenido en estos años, es la contribución especial, sí, pero cada vez se vuelve mucho más difícil ese tema. Por eso yo coincido con lo que hemos planteado dentro de este informe. Para generar esa nueva arquitectura de política pública específica se requieren dos cosas, y una es principalmente un diálogo político que nos favorezca. Si usted ve ese diálogo en donde están en contra de la inversión de juventud, no nos favorece. Entonces necesitamos, y en ese sentido yo creo que será importante que los candidatos a la presidencia puedan incorporar en sus plataformas de gobierno el tema de juventud. Eso es indispensable que se haga, pero además
que seamos capaces de ponernos de acuerdo, y en este caso también la Asamblea Legislativa, que juega un papel importante porque es quien aprueba los presupuestos, que logremos un consenso para ello. Pero además el país no va a seguirse sosteniendo con las acciones, no solo en materia de juventud, sino en otras áreas, sin una reforma fiscal que nos permita generar más ingresos al Estado. Y creo que ese es otro tema de nación al que debemos ponerle atención, y los candidatos a la presidencia también deben de retomar dentro de sus diálogos y dentro de sus plataformas de gobierno y dentro de sus visiones para resolver el problema del país. Esta realidad que enfrentan los jóvenes, aunque son nuestros jóvenes la población más resilientes en El Salvador, es decir, que son los que tienen más esa capacidad para enfrentar y para sobreponerse a la adversidad, esa fuerza que sacan los jóvenes para salir adelante, es importante que la aprovechemos. Pero los jóvenes no pueden estar soñando toda la vida y se convierten en adultos esperando esa oportunidad que debe de llegar a sus vidas. Y nosotros, es decir, el gobierno, pero el Estado salvadoreño, la sociedad salvadoreña, debe comprometerse con la juventud. En el año 2033 ya no vamos a tener muchos jóvenes en el país. La población adulta va a ser mayor a la población joven. Tenemos todavía estos años, ¿verdad? Tenemos 15 años para aprovechar este bono demográfico, y la única manera de aprovecharlo es que miremos a los jóvenes como esa fuerza, como esos actores estratégicos, como esa materia prima que necesita el país para desarrollarse y para salir adelante. Lo planteo de esta manera, directora, cómo a través del INJUVE se enfocan, y el gobierno en términos generales, políticas en donde los jóvenes son los protagonistas para hacerlas. Y lo menciona de esta manera, les escucho que se tiene que aprovechar el bono demográfico, pero veo que el énfasis es hacia la productividad, es decir, tener jóvenes que sean productivos económicamente, pero no necesariamente protagonistas políticos, protagonistas sociales, sino que constituyan una masa laboral para darle una dinámica a la lógica en que opera la economía en el país. Pero ¿cómo se puede pensar de otras maneras? Y ellos son protagonistas para replantearse su futuro y replantearse su protagonismo en las actividades del país. Bueno, hemos hablado más del programa Jóvenes con Todo, pero el INJUVE tiene otras estrategias, y una principalmente es empoderar mucho más a la juventud salvadoreña. Y en ese sentido yo quiero contarle que hemos avanzado en procesos de organización de la juventud. Se han creado 14 coordinadoras departamentales de juventud que aglutinan a más de 100 organizaciones juveniles. Hemos legalizado con su personería jurídica a 116 organizaciones juveniles que funcionan en el país. Una de las cosas que nosotros vimos es que siempre los jóvenes son vistos como los beneficiarios y son otros los que llegan a ser. Queremos a los jóvenes como esos actores estratégicos, y eso significa a los jóvenes haciendo para otros jóvenes. Y eso lo hemos logrado con los procesos de legalización de los jóvenes. Ahora muchas de esas organizaciones juveniles optan y participan en los concursos para tener financiamiento para programas específicos en sus comunidades. Lo hacen con la cooperación internacional, lo hacen con las ONGs, lo hacen con las mismas instituciones de gobierno, y eso creo que le da un rol más protagónico a los jóvenes. Lo otro es que también los jóvenes participen en el diseño de las políticas públicas. Cuando diseñamos Jóvenes con Todo y construimos la política de empleo juvenil, hicimos una consulta a nivel nacional con más de 12,000 jóvenes que participaron. Ese proceso para nosotros fue muy enriquecedor, porque hubieron cosas que no lo había considerado el equipo técnico, que se retomó de la visión de los jóvenes, de esa visión que los jóvenes tienen, ¿verdad? Y de esas necesidades que los jóvenes plantearon que tienen como obstáculos para enfrentarse a la vida, para tener acceso a la educación, para tener acceso al empleo. Entonces yo soy una fiel creyente que si vamos a construir y vamos a transitar hacia una arquitectura de política pública específica, no podemos dejar de hacerlo sin los jóvenes. Los jóvenes deben estar en todo el proceso, en el proceso de implementación, ¿verdad? Por supuesto, si han participado en el proceso de diseño, en la implementación, en el monitoreo y en el seguimiento, porque ellos son los actores y ellos son entonces quienes nos van a dar los elementos que vamos a necesitar para esa mejora continua. Cierro con esto, directora. ¿Cómo se logra que estos programas, que estas actividades y este empoderamiento de las organizaciones de jóvenes sean justamente para las diversas expresiones de los jóvenes en el país, y que no solo sea, o que no se busque con afinidades partidarias, ni tampoco se busca con afinidades de ciertos segmentos de la sociedad? Es decir, ¿cómo se logran que los programas hacia los jóvenes no tengan destinatario los partidos o las expresiones partidarias o aquellos que puedan tener más afinidad con el gobierno, sino de términos generales? Mire, una de las cosas que yo me propuse cuando el presidente me nombró como directora del INJUVE es precisamente que el INJUVE fuera una institución de puertas abiertas y que trabajáramos
trabajáramos con esa visión de la nación y del país. Y creo que muchos me estarán viendo que hemos legalizado su organización juvenil y que no tienen un color partidario o que pertenecen a otros partidos políticos. Hemos trabajado con todos y yo lo haré hasta el último día de mi gestión, porque creo que el país necesita eso. Necesita a veces que nos despojemos de intereses particulares y antepongamos el interés del país. Y la juventud se lo merece. Además, la juventud es precisamente esa fuerza que el país necesita para desarrollarse. Debemos desmontar las ideas estigmatizadoras, las ideas discriminadoras hacia la juventud y darle esa mirada de actores estratégicos del desarrollo del país. Quiero darle las gracias, directora, por haberme acompañado en esta segunda parte de República. Espero que nos volvamos a encontrar para darle seguimiento al programa Jóvenes con Todo, a los resultados de su evaluación y también cómo se va generando esta gestión de financiamiento para estas actividades y aspectos que tienen que ver con la agenda del INJUVE. Gracias por haberme acompañado. Gracias a usted. Gracias por haberme acompañado. Establecemos entonces un enlace con Ligia Roca de Quíbole para que nos comente cómo va el programa de esta mañana. ¿Tenemos el enlace? Sí. Buenos días, Ligia. Muchas gracias, buenos días. Se llegó el tan esperado fin de semana y nosotros en Quíbole vamos a estar desarrollando temas muy interesantes para todos los atletas o que les gusta hacer ejercicio, tendinitis de hombro. También les comento que vamos a estar conociendo un poco más acerca del acné y sus tratamientos, y si no sabe, no tiene ni idea qué hacer el fin de semana, la agenda cultural también. Así que la invitación para que se quede con nosotros. Perfecto, la invitación está hecha, que tenga un buen programa, un buen fin de semana, y a ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado. Será hasta el próximo lunes, 6:30 en República.